Hoy día tenemos el honor de contar con José Gabriel Palma, economista con doctorado en economía en la Universidad de Cambridge y en ciencias políticas en la Universidad de Sussex. Es profesor emérito de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, donde enseña econometría, macroeconomía, desarrollo e historia económica. También es coeditor del Cambridge Journal of Economics. Hoy es nuestro invitado, gracias a la coordinación que tenemos con la Fundación Senda, de quien estamos muy agradecidos por estos contactos tan notables que nos han facilitado. Quiero dar la palabra a Roxana Pei. Ella es presidenta de la Fundación Senda, y Roxana, te damos la bienvenida para que puedas dar inicio a este encuentro. Bueno, muchas gracias a Polo y a toda la directiva de la Corporación Solidaria de la Gran Universidad Técnica del Estado, hoy USACH, por este trabajo que hacen de conversaciones a las que nos han invitado, y en nombre de Senda está aquí con nosotros su fundador y director Hugo Facio, y también el vicepresidente de Senda, Manuel Riesco, y hay otros compañeros y compañeras de Senda. Los saludamos, los felicitamos y nos alegra mucho este trabajo colaborativo. Y desde luego un saludo al gran Gabriel Palma, y esperamos con muchas expectativas esta conversación de PP11, un insulto para la nueva Constitución. Así que muchas gracias, un abrazo, amigas, amigos, y a quienes nos ven en Facebook también. Ok, gracias Roxana. Sí, efectivamente el tema es el TPP-11, insulto a la Constitución, tema que prontamente se ve en el Congreso y donde esperamos, por supuesto, que no sea aprobado. El tema ya está conocido. Las preguntas a posterior van a ser solamente vía chat, y se van a leer en estricto orden para no producir problemas. Disculpen. Gabriel, te cedemos la palabra, puedes iniciar tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y conversar de temas que son no solamente tan relevantes, sino en este minuto urgentes, porque, como dijiste, ahora en marzo finalmente el Senado va a votar sobre el tema del Transpacífico y, como todo el mundo sabe, la cosa está absolutamente 50-50. Va a depender de 2 o 3 senadores de la oposición si van a continuar apoyándolo o si, dadas las circunstancias, por lo menos postergar su apruebo hasta después de la Constitución, porque como he insistido tanto, aquí hay 2 temas. Uno, el TPP-11 en sí, y segundo es si se aprueba antes o después de la Constitución. Y la razón es muy simple. Si se aprueba antes, el TPP manda. Si se aprueba después de la Constitución, ojalá que no, igual, pero si se llegase a aprobar, pero después de aprobar la nueva Constitución es la que manda. Por eso el gobierno y los sectores de empresariado que están tan interesados en amarrar a la Constitución, en colocarle un candado en el sentido de todos los derechos corporativos, están con tanta urgencia de aprobar esto antes de la Constitución. Porque aquí hay 2 cosas. Uno, como sabe, cuando vino el acuerdo para el plebiscito y para la nueva Constitución, una de las pocas cosas que se colocaron en el acuerdo es que la nueva Constitución tiene que respetar los tratados existentes hasta ese momento. Lo cual, por un lado, no era algo tan controversial, porque nadie se va a oponer de que el Tratado de Derechos Humanos continúa en la nueva Constitución, el Tratado de los Derechos de los Pueblos Originarios, todas aquellas
tratados de medio ambiente. Todos esos tratados continúan en la nueva Constitución. Pero por supuesto, ahí la trampita está que también siguen los tratados comerciales, o así llamados comerciales, porque como vamos a ver, son de cualquier cosa menos comerciales cada día más. Entonces, no es solo si el TPP en sí, cuál es su cosa positiva y negativa respecto al crecimiento económico y al desarrollo económico en general de Chile en este momento, sino el punto central de aprobarse, si se aprueba antes o después de la Constitución. Por lo tanto, en este minuto hay dos cosas. Uno, el hecho que se puede aprobar, pero segundo, que si se aprueba ante la nueva Constitución, realmente es una tomadura de pelo para la nueva Constitución. Porque diga lo que diga la nueva Constitución, lo que mande es lo que dice el Transpacífico, el TPP-11. El andamiaje de derechos corporativos y de estructura institucional que impone el TPP-11 va a tener que continuar después de la nueva Constitución, diga lo que diga la nueva Constitución. Porque una de las características más importantes y quizás únicas del TPP-11 respecto de otros tratados es que este tratado rigidiza a todos los países en la situación donde está. Y en ese sentido vamos a tener, si es que entramos, vamos a estar en un tratado comercial en que unos países van a poder hacer unas cosas solo porque ya las hacían el día que firmaron. Y otros países, como nosotros, no vamos a poder hacer esas cosas solo porque el día que firmamos no las hacíamos. Por ejemplo, si existiera hoy día en Chile un royalty de verdad de la gran minería del cobre, tipo Balmaceda, un royalty de verdad, que tenía Balmaceda los salitres, no la mentira del lago de Izaguirre. Si hubiera ese royalty y se firmase el TPP, Chile podría seguir perfectamente implementando el royalty. Y la única razón es porque ya lo hacía el día que aprobaba el tratado. Pero si no tenemos royalty de verdad, como el caso nuestro, y quisiéramos hacerlo el día de mañana, después de haber firmado el TPP-11, entonces hay que pagar compensación a las multinacionales y a las empresas chilenas que están envueltas en el cobre, porque como no lo hacíamos antes y lo implementamos después, al obviamente afectar la rentabilidad de las corporaciones que operan el cobre, va a haber que pagar compensación. Por lo tanto, si lo hacemos, vamos a recibir con la mano derecha el royalty, pero con la mano izquierda va a haber que devolvérselo entero a las multinacionales en compensación porque se afectó la rentabilidad de ese minuto de las multinacionales. Ese es el punto central del Transpacífico. Nos rigidiza donde estamos. Por lo tanto, si nos llegásemos a rigidizar, obviamente hay que hacerlo después de la Constitución y no antes. Ojalá nunca, pero obviamente el mal menor sería después y no antes. Y por lo tanto, hoy día el impedir que, ojalá, o sea, que tratar de que el Senado no lo apruebe, tiene esa doble urgencia. El tratado en sí y el hecho que se hace ante la Constitución. Ahora, muy brevemente, como ustedes saben, la historia de los tratados comerciales en los últimos 20, 30, en el periodo de la reforma económica de los 80 hasta ahora, es relativamente transparente. Primero, hubo una serie de tratados comerciales entre distintos países, Chile firmaba algunos, otros países otras, que en general tomaban temas específicos de comercio y que uno podía estar a favor o en contra, pero los tratados eran lo que decían que era. Como aquí se dice en Inglaterra, hace lo que dice en la etiqueta, que era una liberalización de algunos productos, de algunos servicios, era para bien o para mal, eran cosas específicas comerciales. Y eso llevó al gran tratado multilateral de la OMS, de la Organización Mundial del Comercio. Que lo que trataba la OMS era crear un piso. Y para atraer la mayor cantidad de países posible, se le dio la garantía
de que cada cambio siguiente futuro a la OMS en su regulación, en su estructura, en su institucionalidad, solo podía hacerse si había unanimidad de todos los miembros. Lo que significaban dos cosas. Uno, era atractivo para los países que firmaban porque sabían de que no entraban en una dinámica de hacer cosas distintas, sino era eso y nada más que eso, porque era obvio que de ahí para adelante iba a ser imposible seguir el cambio, seguir transformándolo, porque jamás iba a haber unanimidad para hacer todas las cosas. Por lo tanto, se logró la OMS con esa cosa positiva desde el punto de vista comercial y negativa en el sentido de que se rigidizó donde estaba. Pero casi inmediatamente después empezó una segunda tendencia, una segunda dinámica, que es la que el TPP es parte hoy día de esa dinámica, que es empezar a agregarle cosas a los tratados comerciales que no tenían nada que ver con lo comercial. Como se sabía que la mayor parte de los países, y ciertamente los países en desarrollo, estaban muy a favor de estos tratados comerciales porque le abría el mercado a los países desarrollados, que en general eran en ese momento, antes que China llegara a ser lo que es, eran sus mercados consumidores, sus exportaciones. Por lo tanto, tenía la gran carnada del anzuelo, era que los países en desarrollo iban a tener mayor acceso a los mercados de los países desarrollados. Y como los países estaban tan interesados, entonces los países desarrollados empezaron una política de irle agregando cosas que no tenían nada que ver con el comercio. Como que el paquete empezó a agregarle otras cosas que no eran parte del paquete, pero se seguían llamando tratados comerciales. Por ejemplo, a la OMS se le agregó toda la cosa que se llama los TRIPS, que es toda la cosa de derecho a propiedad intelectual. Ahora, aquí hay dos cosas. Una es que obviamente el Tratado de Derecho de Propiedad Intelectual no tiene absolutamente nada que ver con comercio. En sí, es otra cosa, es otro tema. E incluso muchos economistas que eran del consenso de Washington, economistas totalmente neoclásicos, pro comercio, la gente que había empujado toda esta apertura comercial, como el Bhagwati en el MIT y muchos otros, y Stiglitz, por supuesto, muchos otros, empezaron a decir, oiga, esto no mezclemos las cosas, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si quieren hacer un tratado de propiedad intelectual, hagan un tratado paralelo, o sea, igual como se hizo uno comercial con la OMS, hagan uno sobre propiedad intelectual, no mezclemos. Pero como la probabilidad de que se aprobasen ese otro tipo de cosas dentro de los tratados comerciales, porque la gente estaba interesada en los comerciales, era más alta, se empezaron a meter cosas que no tenían que ver con comercial. Y como ustedes saben, que los tratados de propiedad intelectual son altamente negativos e ineficientes, porque confunden dos cosas que no tienen nada que ver. Confunden el incentivo a la generación de conocimiento con el hecho que se cobra de la forma que se hace por ese conocimiento, que es negar el acceso a otros a ese conocimiento. Ahora, desde el punto de vista de la teoría neoclásica, eso es 100% ineficiente, porque la naturaleza de las ideas es que no tienen depreciación. O sea, si yo uso una idea, eso no significa que otra persona tenga más problemas para usarla. No es que esa idea se deprecia, no es que esa idea cambie, se echa a perder porque yo la uso. No hay costo marginal en su uso. Y por lo tanto, dentro de la teoría neoclásica, si un producto o un servicio no tiene costo marginal en el uso, su único precio de eficiencia es cero. Y cualquier precio que no sea cero es un precio de ineficiencia. Pero por supuesto, cuando hay intereses corporativos, la lógica y la racionalidad es una optional extra, es un extra opcional. Entonces, muchos economistas, incluso neoclásicos, empezaron a reclamar sobre esto dos cosas. Primero, el hecho de que los tratados de derecho de propiedad intelectual confundían el incentivo a la generación de ideas con
el negar el acceso a otros a esas ideas. Hoy día es un tema que está muy candente, o sea, obviamente hay que abrir la propiedad intelectual de las ideas respecto a la vacuna del COVID. O sea, es obvio, hay países del tercer mundo donde no ha llegado una vacuna. ¿Por qué? Porque hay un problema de acceso a esas vacunas. Si se abre ese conocimiento y cualquier laboratorio puede empezar a producirlo, y lo único que se necesitaría es que los gobiernos de los países desarrollados le pagaran una compensación a los laboratorios y se acaba el problema. Se le paga por la idea generada de la fórmula de la vacuna, pero la vacuna en sí, la fórmula, pasa a ser un bien común. Y en ese sentido sería, o sea, como la OMS y muchos más dicen, o sea, esto va a costar muchos miles y quizás millones de vidas, el hecho de que no se haya abierto la fórmula de la vacuna. En fin, lo primero que se le metió a estos tratados comerciales fue toda esta cosa de derecho de propiedad intelectual. Pero de ahí se abrieron las compuertas, se empezó a meter cualquier cosa. Y el TPP-11 es el último eslabón en este proceso. Cuando ya en el TPP-11, que así se llama tratado comercial, lo menos que tiene es comercial. Incluso físicamente, si uno mira el tratado, los miles de páginas, las páginas que se refieren al tratado a cosas comerciales son una parte muy pequeña. Todo el resto son derechos corporativos que se agregan, que no tienen nada que ver con el comercio. Incluso se les da a las empresas multinacionales domésticas. En el caso chileno, a los conglomerados chilenos que califican como empresas multinacionales, porque lo único que necesita una empresa chilena para calificar de multinacional es tener una oficina en Lima con 3 empleados. Si una empresa chilena tiene una oficina en Lima con 3 empleados, pasa técnicamente a ser empresa multinacional y por lo tanto califica con todos los derechos que se da en el tratado. Y como vamos a ver, se le agrega una cantidad enorme de cosas que no tienen nada que ver con lo comercial. Entonces, al margen, si uno esté o no a favor de lo comercial, la cosa de apertura a lo comercial, y además de qué tipo de apertura a lo comercial, yo creo que hay poca gente que está en contra de la apertura comercial, salvo que hay distintas formas de apertura comercial de acuerdo a los distintos modelos de desarrollo que uno quisiera seguir. Pero el punto es que ya lo comercial pasa a ser como solo el anzuelo, solo el envoltorio para vender el otro tipo de cosas que si se tratasen de vender solas de por sí, serían invendibles. Y por lo tanto, por eso que hoy día cuando a uno le tratan de vender el TPP, lo único que le hablan de lo comercial, que además en el caso chileno es mínimo, porque como todo el mundo sabe, Chile ya tiene tratados comerciales con otros 10 países del TPP-11. Por lo tanto, lo que agrega en lo comercial a lo que ya tenemos de nuestros tratados comerciales por los otros 10 países del TPP-11 es mínimo. Por lo tanto, en el lado del haber, en la contabilidad, en el lado de los más, del lado de lo positivo, lo que ganamos en lo comercial es absolutamente mínimo y se reduce a algunos 2 o 3 productos agrícolas, acceso a mercados además que ni siquiera necesitan, o sea, arándanos a Japón en 6 años más, porque además todo esto, liberalización toman tiempo, cuando cualquier productor de arándanos le dice a usted que tienen hoy día y todas las perspectivas futuras, tienen acceso de sobra a otro tipo de mercados, por lo tanto, sus exportaciones no están para nada limitadas por tener un acceso más caro a algunos mercados como el caso de Japón. Y además hay un problema ahí de elasticidad de precios, no nos metamos en cosas técnicas, pero en un país chico como Chile, su elasticidad de precio de exportación es mucho más alta que la del producto en sí, por tener una participación pequeña en el mercado. De hecho, la fórmula hay que multiplicarla por inverso del múltiplo. Si uno tiene el 1% del mercado, la elasticidad de precio, dada la elasticidad de oferta a los competidores, la elasticidad de precio de uno es 100 veces la del producto. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia
de que hoy día las exportaciones chilenas, ni siquiera las agrícolas, necesiten de un tratado de este tipo. Pero al margen de eso, lo que agrega es mínimo. Pero lo que quita, lo que nos impone, los candados que nos coloca, las amarras que nos coloca, las cosas que aprobamos que serían absolutamente inaprobables si se vendieran transparentemente de por sí, es, como vamos a ver ahora, es bastante lógico. Entonces, como les decía, el TPP-11 es simplemente el último eslabón de una tendencia que ya venía de antes, que era agregarle y agregarle más cosas a los tratados comerciales, cosa que los países que están tan interesados en aprobar tratados comerciales van a estar dispuestos a aprobar cosas que de otra forma jamás aprobarían, porque viene como el paquete, o usted compra, no puede separar los componentes del paquete, tiene que comprar el paquete entero. Y por lo tanto, algunos países, a diferencia de Chile, que ya tiene tratados comerciales con todo, como les decía, otros países que están muy interesados en tener acceso comercial a algunos países del tratado, están dispuestos a aceptar cosas que de otra forma jamás estarían dispuestos a aceptar. Ahora, el tema analítico básico de estos tratados es lo siguiente, de los tratados como son ahora, no los comerciales, sino los tratados como el Transpacífico, con todo el bagaje que viene, con todo el lastre que trae adentro. De un punto de vista analítico, el centro del asunto, el corazón del debate es el siguiente. Todo el mundo sabe que aquí hay estamos jugando con dos lógicas. En el desarrollo económico chileno hay que conjugar dos lógicas. Y uno es la lógica del desarrollo nacional y otro es la lógica del capitalismo globalizado. La lógica de las multinacionales, de la BHP Billiton, de la Anglo American e incluso de la chilena globalizada, como la Antofagasta Mineral hoy día, por supuesto, tiene dos tipos de lógica. Una, el desarrollo nacional, si es que todavía tiene algo de interés en eso, y por otro bueno, lo último que quiere un royalty porque por supuesto le afecta su rentabilidad. En otras palabras, hay esas dos lógicas. Y la hipótesis que se ha manejado en Chile desde la reforma hasta ahora, que está pero grabada a fuego en la constitución actual de Pinochet, es que esas dos lógicas son indistinguibles. Esas dos lógicas son las mismas. Que la lógica del capital globalizado y la lógica del desarrollo nacional son exactamente las mismas. O sea, hay gente que está contra el royalty minero simplemente porque cree que la mayor contribución que puede hacer la BHP Billiton al desarrollo chileno es ganar plata a destajo, es producir todo el cobre que pueda y quedarse con toda la rentabilidad de ese cobre, porque eso es lo que las lleva a producir más, a invertir más. En otras palabras, no hay contradicción, no hay asimetrías entre la lógica del desarrollo nacional y la lógica del capital globalizado. Esa es la hipótesis de trabajo que se ha venido implementando en Chile desde la reforma hasta hoy día. Y como les decía, el espíritu de la Constitución es básicamente ese. Ahora, el problema es que, como todo el mundo sabe, ya cada día es más obvio que eso no es así. Y no solamente cada día es más obvio que eso no es así en Chile, cada día es más obvio que eso no es así en una gran parte del mundo. Y por lo tanto, lo que busca el TPP-11 es algo de alguna forma muy transparente. Es como las políticas económicas empiezan a cambiar, no solo en Chile, y si no cambiar en Chile, por lo menos hay una fuerza que quiere cambiarlas en Chile, y empiezan a cambiar en otras partes del mundo. Lo que busca el TPP-11 es parar esa dinámica. ¿Y cómo la intenta parar? Rigidizándonos a nosotros y a los demás países donde están. Cualquier cambio de la sustancia del TPP-11
en los derechos corporativos es lo que se llama la expropiación indirecta. Esto es, cualquier cambio regulatorio, cualquier cambio de política económica, cualquier cambio de tratados internacionales, como por ejemplo del medio ambiente, cualquier cosa que se haga por razonable, por lógica, por democrática, por lo que sea que se haga, si ese cambio afecta la rentabilidad actual del día que se firmó el tratado en adelante de las multinacionales y de las empresas domésticas internacionalizadas, cualquier cambio que afecte esa rentabilidad, la corporación tiene derecho a compensación. El ejemplo que doy muy seguido, que es muy obvio, en Chile, uno de los pesticidas que se usa hoy día en Chile, prohibido en la mayor parte de los países civilizados del mundo, se sabe que es un pesticida cancerígeno. Y se sigue usando tal cual. Ahora, imagínense el día de mañana un gobierno un poquito más civilizado diga, no, este es cancerígeno. En Estados Unidos se prohibió. Imagínense si ahí es Estados Unidos con toda la captura de la política por parte de las corporaciones, está prohibido. Entonces, imagínense, se prohíbe el uso de ese pesticida. Bueno, Monsanto puede pedir compensación por las pérdidas que tiene por no poder seguir vendiendo ese pesticida, aunque se sepa y se haya comprobado hasta donde se puede comprobar estas cosas, que ese pesticida es cancerígeno. O sea, el hecho de que la razón sea indudablemente, obviamente, transparentemente positiva o lógica o natural, no es argumento para no compensar. O sea, no solamente si hay un cambio democrático de gobierno y hay una nueva política de gobierno, política económica, y eso cambia la rentabilidad, hace hacer política como subir el salario mínimo, cambiar el sistema de pensiones, como cambiar la regulación del medio ambiente. O sea, si se empiezan a hacer cosas distintas por razones democráticas, obviamente tampoco es justificación para no pagar compensación. Pero si Chile, por ejemplo, el día de mañana firma un nuevo tratado del medio ambiente un poco más exigente que el de París, y eso afecta la rentabilidad de algunas corporaciones, pagar compensación. Si queríamos hacer un royalty, pagar compensación. Y lo interesante aquí es que el hecho que otros países dentro del tratado puedan hacer eso solo porque ya lo hacían el día que firmaron el tratado, no significa que nosotros lo podamos hacer. Me explico. Hoy día, Australia, el país de origen de la BHP Billiton, de la Escondida, tiene un royalty minero relativamente alto. Y la BHP Billiton, por sus actividades en Australia, tiene que pagar royalty. Pero en Chile no paga. Ustedes saben, el royalty del agua de Saguier es una mentira. O sea, recauda menos del 1% de la exportación de cobre, pero por otro lado se le dieron granjerías fiscales para que no reclamaran tanto por ese 1%. Por lo tanto, el neto, cuando se suman las dos cosas, desde el punto de vista fiscal, el ingreso neto es casi cero. Por lo tanto, en Chile no hay royalty, existe algo ficticio de las tantas hipocresías de nuestra vida política y económica, es ese royalty. Ahora, pero el hecho que Australia le cobre un royalty a la BHP Billiton en Australia, dentro del TPP-11 no es, y Australia parte del TPP-11, no es argumento para que nosotros hiciésemos exactamente el mismo royalty australiano a la BHP Billiton en Chile. Porque hasta ahora una de las cosas que los tratados comerciales trataban de hacer era armonizar las políticas dentro del tratado. Era que hubiesen las mismas políticas de medioambientales, las mismas políticas laborales, las mismas políticas macroeconómicas, que hubiera una armonización de políticas, cosa que dentro de los países del tratado, cuando hay comercio,
uno no pueda exportar a otro simplemente porque no cumple las reglas del medio ambiente y otra sí la cumple. Entonces uno es más competitivo por no cumplir reglas del medio ambiente y le exporta productos más baratos a otros que respectan al medio ambiente. Y por lo tanto, eso es lo que siempre se trata de evitar, que hayan esas ventajas artificiales, porque algunos pueden hacer algunas cosas y otros no. El TPP-11 abandona todo eso. Y lo abandona por una razón muy simple, porque si insistiera en eso, si le dijera a Australia, usted no puede de ahora en adelante hacer royalty dentro del tratado, Australia jamás lo firma. O si le dijera a Chile, usted puede hacer royalty, porque Australia lo hace, por supuesto. Antofagasta también era la armaría, la lalaca del siglo. Y las multinacionales extranjeras del cobre en Chile tampoco estarían a favor. Por lo tanto, lo que hace es eso, cada uno se queda donde está. Entonces, si uno ya hace las cosas relativamente bien, las va a poder seguir haciendo bien dentro del tratado. Pero si uno, como el caso chileno, que uno de los temas que ojalá me alcance el tiempo, uno de los temas que quiero discutir al final, es que además este tratado nos pilla no solamente con una situación institucional y de política económica antidiluviana, atrasada, pero estamos hablando por décadas, y nos pilla muy mal en eso. Además, nos pilla en un momento económico muy mal, en un momento que el modelo económico que se siguió en Chile de los 70 hasta hoy día, estamos hablando de medio siglo, ya está absolutamente obsoleto. Ya lo que dio, ya lo dio. Lo que podía dar, ya lo dio y hace mucho tiempo. Y ahora está completamente obsoleto, en el sentido que ya perdió su capacidad para generar crecimiento de la productividad. Como saben, los últimos 12 años antes de la pandemia, o incluso antes del estallido social, el crecimiento de la productividad en Chile era cero, era 0.4% anual. O sea, es un modelo que ya no tiene más capacidad para dar crecimiento de la productividad. O sea, nos pilla a nosotros no solamente una estructura institucional y de política económica muy atrasada y necesidad de cambio, sino nos pilla más en un momento económico donde nunca ha sido casi tan necesario reestructurar. Nunca ha sido tan necesario el cambio. Y en el momento que más necesitamos el cambio, es el momento que menos vamos a poder hacer. Porque dentro del tratado no es que no se pueda hacer. El tratado permite que se ponga un royalty, pero hay que pagar compensación. Permite que se haga una empresa pública que pueda competir con una privada, pero hay que pagar compensación. Permite que suba el salario mínimo, pero hay que pagar compensación. Permite que se hagan cambios en la legislación laboral, pero hay que pagar compensación. Eso es la trampa del modelo. Por eso que tanto nos dice gente como el Alamán, pero ¿qué tanto reclaman? Si firmamos el TPP-11 no vamos a tener que cambiar ninguna ley. Todo lo que tenemos hoy día sigue siendo igual de vigente. Bueno, de eso se trata. De eso se trata el TPP-11. De rigidizarnos donde estamos el día que entramos al tratado. Por lo tanto, obvio, ese día no hay que cambiar nada. Lo que hace que de ese día en adelante, todos los cambios que hagamos, si afectan la rentabilidad de las corporaciones internacionales, hay que pagar compensación, lo cual lo hace, obviamente, hace casi imposible el cambio, porque lo hace tan caro que realmente lo hace casi imposible. Entonces, lo básico del TPP-11 es eso, es que nos deja en el más de lo mismo y nos dificulta al extremo el empezar a hacer cosas en forma diferente. Porque casi por definición, cualquier cambio afecta a la rentabilidad de las corporaciones. Cualquier cambio, una subida del salario mínimo, un cambio en la legislación del medio ambiente, un cambio de la forma que se ofrece la salud en Chile o la educación. O sea, hágase lo que se haga, como el sector privado está metido en todas las áreas posibles de la economía, incluido aquellas que hasta hace poco eran impensables, hoy día está incluido, cualquier cosa que se haga va a afectar la rentabilidad de las multinacionales y por lo tanto va a haber que pagar compensación. Ahora,
El origen específico del TPP-11 es algo que es importante porque otra de las cosas que hay que recalcar, que es lo siguiente. El TPP-11, especialmente los burócratas de la ex-DIRCON nos quieren decir que fue un tratado en el cual se entró con una hoja en blanco y que todos los países empezaron a negociar de acuerdo a sus intereses, que ellos colocaron todas las ideas posibles para el desarrollo chileno, etc. Sabemos que es una telenovela en realidad bastante barata. Sabemos que cuando se empezó a negociar el borrador de los capítulos centrales, como el de propiedad intelectual, ya estaban escritos, fueron escritos por los lobistas y los abogados de las multinacionales. Y cuando yo dije eso en Chile hace un año, la gente del DIRCON hizo una declaración pública diciendo que cómo podía yo decir una brutalidad de esa manera, que les infringía su honestidad. No le cuento la telenovela. Y después salió por una cosa de transparencia, de que un consultor del gobierno en la negociación, en un correo electrónico que le mandaba al gobierno, le decía, oiga, pero si eso está claro, los borradores de estos capítulos fueron escritos por los lobistas y los abogados de las corporaciones multinacionales. Y por lo tanto, o sea, lo que era obvio pasó a ser incluso más obvio. Pero, ¿cuál es el origen primero? ¿Cuál fue el primer paso del TPP-11? El primer paso fue un acuerdo entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y algunas corporaciones norteamericanas que eran específicamente de dos industrias, de las farmacéuticas y la del entretenimiento, películas, música, todo ese tipo de industria. Por un lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya estaba, y estamos hablando del gobierno de Obama, mucho antes de Trump, ya estaba con esta cosa de la paranoia contra China. Que claramente el crecimiento de las exportaciones, el crecimiento del ingreso en China era de una velocidad tal que era cosa de un periodo corto para que China incluso llegara a ser una economía más grande que la norteamericana, y además que se desarrollaba en todo lo tecnológico. Ustedes saben, hoy día el 75% de, de la inversión en tecnologías limpias se hace hoy día en China. 75% de la inversión mundial en tecnologías limpias se hace en China. Porque no tienen un pelo tonto, saben que para allá va la cosa. Saben que la cosa va para tener que ser tecnología más limpia, no solo en energía, sino en agricultura y en todo tipo de... Y ellos van a estar ahí en la frontera tecnológica vendiéndonos todas esas tecnologías que están desarrollando hoy. Entonces, por un lado, el Departamento de Estado lo que quería era hacer un núcleo comercial y un núcleo político paralelo a China. O sea, el punto uno del TPP-11, aquí no entra China. Eso era, y eso quedó, ya no podía ser más obvio. Y además, hacer las cosas en forma diferente de China. Vamos a volver a ese tema en un minuto. Y por otro lado, las multinacionales, pero especialmente estas dos industrias, que fueron las que hicieron que esta cosa se moviera, que son las farmacéuticas, por la cosa de propiedad intelectual, y la de la música, películas, etcétera, toda la parte del entretenimiento, que también por razones bastante similares. Entonces, esta alianza de estos dos grupos, la política del Departamento de Estado anti-China y la de las farmacéuticas y entretenimiento por la cosa de la propiedad intelectual, echaron a andar esta cosa. Dijeron, bueno, hagamos otro tratado comercial en el cual Estados Unidos está dispuesto a abrir 2 o 3 mercados a países no como Chile, porque Chile ya tenía tratado comercial con Estados Unidos, por lo tanto Chile no ganaba en eso nada, pero países como Japón obviamente iban a poder exportar piezas y partes de automóviles a menor tarifa de la que hacía en este momento Estados Unidos. Australia iba a poder exportar azúcar a Estados Unidos, por lo tanto iba a darle anzuelo, iba a darle carnadas a otros países para que se interesaran, pero el otro lado de la moneda era que iban a entrar todo este paquete de derechos corporativos que fueron al final lo que formó el TPP-11.
Entonces, en otras palabras, el TPP-11 es como un seguro para las multinacionales. Un seguro que no va a haber cambio, sino que cambio que haya, que les afecte su rentabilidad, a ellas les da el derecho a compensación. Y no solo por las pérdidas inmediatas, sino por el flujo de ingresos futuros que no van a poder tener, ingresos futuros que no van a poder hacer o que van a perder por el cambio de política económica. En ese sentido, es como si fuera en el mercado financiero una especie de credit default swap, en el cual cualquier cambio viene con seguro. Entonces, eso es lo central. Cambio, compensación. Pero el punto es que, ¿quién decide esta compensación? Una cosa es decir sí. Si decíamos que el pesticida Monsanto no se usa más en Chile, y Monsanto nos pide compensación, alguien tiene que decir ya, estos 10, 20 o 100. O sea, alguien tiene que decir sí, hay que pagar compensación y calcular el monto, lo cual no es en la mayor parte de estas peleas no es para nada obvio, aunque se acepte que hubiese compensación, no es para nada obvio el monto. Entonces, lo que hizo el TPP-11 desde el día 1, todo esto decidido antes que en Chile se le ocurriera entrar al TPP-11, es que estos conflictos entre el Estado y las corporaciones hay que sacarlos los tribunales nacionales. ¿Por qué? Porque los tribunales nacionales son primero tribunales profesionales, que aunque uno tenga todas las críticas que puede tener, bueno, para qué decir su rol durante la dictadura, pero incluso después, todas las críticas que uno le puede tener ahora a la Corte Suprema, con las decisiones que ha tomado, por dar una, el bajarle la multa al ex yerno Pinochet por el fraude de las cascadas, lo cual fue algo realmente, pero impensable. O sea, con todas las críticas que uno le puede tener a los tribunales nacionales, son tribunales profesionales, son tribunales que hay una jurisprudencia y hay una cierta institucionalidad que se cumple y ahí las cosas, si esos conflictos llegaran a esos tribunales, habría por lo menos mayor probabilidad de que lo que salga de ese conflicto en ese tribunal sea algo relativamente razonable, dadas las reglas del tratado. Entonces, había que sacar estos conflictos de las cortes domésticas y llevarle a cortes donde las corporaciones tuvieran mucho más probabilidad de ganar y ganar mejor. Y ahí son todas estas famosas cortes, las que se llaman las ISDS, que son los tribunales internacionales de fantasía, que son tribunales, primero tribunales privados, segundo tribunales que se arman para conflictos específicos, donde las multinacionales tienen derecho a nombrar jueces y a vetar a otros jueces. O sea, son tribunales en los cuales las multinacionales que son parte del conflicto son jueces y partes, en el sentido que tienen derecho no solamente a nombrar sus propios abogados como parte del tribunal, sino además tienen derecho a vetar otros jueces que entran al tribunal. Y entonces parte de la dinámica del tratado no solamente es crear todas estas nuevas reglas, sino además que los que dirimen los conflictos son tribunales que va a ser mucho más probable que su dictamen sea a favor de las multinacionales. Y de hecho hay gente que ha hecho estos típicos ejercicios, simplemente mirar en estos tribunales que ya existen. Chile, cuando firmó Lago el tratado con Estados Unidos, ya algunos de los temas del tratado ya pasaban a ser de estos tribunales. Hay gente que ha hecho estas investigaciones de los 500 litigios que han hecho tribunales, ¿quién ha ganado? Y los resultados son obvios.
más o menos tres cuartas partes de las veces ganan las multinacionales, y además que hay una relación muy clara. Mientras más grande es la multinacional, más probabilidad tiene de ganar en el litigio en este tipo de tribunal. O sea, por lo menos la aritmética de lo que se ha pasado hasta ahora ya no puede ser más obvio. Entonces, es como les decía, rigidizando donde está ahora, cualquier cambio hay que pagar compensación, y eso se decide en tribunales de fantasía. ¿Y cuáles son las otras partes importantes de este tratado? Además de esta cosa de que cualquier cambio política hay que compensar. Otra parte fundamental, y esto es lo que les decía del Departamento de Estado de Estados Unidos. Una de las cosas que empezó con del tratado desde el día 1 fue limitar el rol y el espacio de maniobra de las empresas públicas. Aquí la paranoia de las multinacionales, economistas ortodoxos y muchos grupos empresariales, era que la experiencia china podía tener un mal ejemplo, entre comillas, muy grande. Como ustedes saben, simplificando mucho, una de las características del modelo chino es que cuando comenzaron la reforma en los 80, por supuesto en China era casi pura empresa pública, en lugar de destruirla, en lugar de venderla, incluso venderlas bien, ¿para qué decir venderlas corruptamente como se dice en América Latina? En lugar de hacer todo lo que se hacía normalmente, lo que hicieron fue transformar esas empresas públicas en algunas de las corporaciones públicas entre las más eficientes del mundo. Y el mecanismo que hicieron fue muy interesante, ya lo he dicho 2 o 3 veces, a lo mejor algunos ya lo escucharon, y ojalá que nadie se sienta personalmente afectado. Lo que hicieron los chinos fue muy simple: sacar todos los economistas y sacar todos los abogados de todos los puestos directivos de esas empresas públicas, y colocar puros ingenieros civiles y puros cientistas naturales, químicos, biólogos, geólogos, etcétera, o matemáticos. Esa es una política muy clara, o sea, además generalizada. O sea, ¿quién han sido los presidentes de China desde la reforma de los 80 hasta hoy día? Todos ingenieros civiles, incluido el actual. De los comités, de la comisión política, de lo que se llama el Standing Committee, que es un grupo de 20 personas que son los que manejan todo el aparato público y toda la cosa económica. 19 de los 20 son ingenieros y cientistas naturales. O sea, para ellos, el economista, el que lo único que ve son problemas y dificultades, y el abogado, el único que hace es hacer la cosa más enredada y más burocrática. Y que el instinto, el ADN del ingeniero civil, del cientista natural, echémosle para adelante. Y vamos, de así se llegó a la inversión al 45% del PIB, y en algún momento estaba cercana al 50% del PIB. Y así, claro, se hizo una cantidad de proyectos que quedaron parados a mitad de camino porque estaban sobredimensionados, ciudades fantasmas. O sea, a muchos se les arrancó la motoneta, si eso no queda duda, si aquí no hay ningún santo. Pero eso fue básicamente el secreto del modelo chino. Dejar toda la empresa pública como empresa pública, pero hacerla de las corporaciones más eficientes del mundo. En los últimos años, el 80% de la inversión china se hace en empresa pública. El 80% de la inversión total china se hace en empresas públicas. Estamos hablando de 40% del PIB. La inversión total es más o menos 45%, así que más o menos 40% del PIB es inversión que se hace en empresa pública. Y empresas públicas que son las que producen hoy día totalmente la frontera tecnológica en una cantidad enorme de áreas, incluida la computación y todas las cosas de la microelectrónica, etc. Entonces, una de las cosas que tenían bastante susto no solo el Departamento de Estado, sino las corporaciones, era de que esta cosa, como que toda la cosa de la privatización, de deshacernos de todo el estado productivo y hacerlo subsidiario,
esta cosa que se llama subsidiario, que nunca nadie ha sabido mucho lo que es, fuera de que que lo único que se dedica a subsidiar y subsidiar al gran capital, y por eso que se llama subsidiario. O sea, toda esa tendencia tan típica de las formas neoliberales ya se acabó, ya venimos de vuelta. Ya hay una cantidad grande de países que se están moviendo hacia reconstruir un aparato público en aquellas áreas donde claramente el privado falla, y áreas donde se necesita desarrollar cosas para seguir transformando la economía. O sea, el caso chileno, lo obvio, o sea, lo que se necesita hacer hoy día es industrializar las materias primas, y claramente el sector privado no tiene ni un interés en meterse en eso. Y por lo tanto es un área que o se mete ahí de alguna forma el sector público, ya sea empresa mixta o pública, o sea, o se mete en eso o prácticamente no va a pasar nunca. Entonces, para parar esa nueva tendencia, uno de los cimientos del TPP-11 es limitar la acción de la empresa pública. Como todo el resto de las cosas del TPP-11, usted puede crear empresas públicas. No hay limitación para eso, porque si hubiera, sería obviamente un tema controversial que haría menos probable que los países aprobaran el TPP-11. Pero esa empresa pública tiene que funcionar 100% como si fuera privada. O sea, si el sector privado demuestra, cualquier empresa privada demuestra que porque se creó una empresa pública que hace cualquier cosa que afecte su rentabilidad, tiene derecho a compensación. Ejemplo obvio, no es mi solución, pero el ejemplo obvio, imagínense en Chile se haga una AFP pública y decida cobrar menos carga por administrar los fondos de los pensionados. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, claramente hay bastante espacio para reducir esos costos. O que diera mejores pensiones vitalicias, que cuando uno jubila, pasa su fondo a una pensión mensual vitalicia, y que todos sabemos, ahí las cifras de don Manuel Riesco nos tienen ahí al día, todos sabemos la tajada que se llevan las empresas de seguro, y que la cifra hasta hace poco era que entre lo que cobran de cargo las AFP y lo que cobran las empresas de seguro por las pensiones vitalicias, se llevan un tercio de las cotizaciones de los pensionados. Por lo tanto, ciertamente hay área para mejorar eso. Entonces, imagínense que sea una empresa pública que mejore eso y que sea altamente rentable, porque bajando esos costos todavía hay un espacio muy grande para ser altamente rentable. O sea, no es que sea una empresa pública pérdida, que haya que subsidiarla para que haga lo que hace, no. Una empresa pública, una AFP pública que hace lo que debería hacer en forma más eficiente y barata que las privadas. Las AFP privadas tendrían derecho a compensación dentro del TPP-11. ¿Por qué? Porque hay un cambio, empresa pública metida en las pensiones, que por muy rentable que sea, baja los costos de operativos, de las rentas vitalicias, etcétera, y por lo tanto le baja las utilidades a las empresas privadas que están en el área. Entonces lo que hace el TPP-11 con la empresa pública es, cualquier actividad de empresa pública que afecte la rentabilidad de las empresas privadas del sector, se llama, por definición, competencia desleal. Aunque es una AFP pública, haga competencia totalmente leal. Una competencia que es simplemente ser más eficiente que la otra. No, eso pasa a ser desleal. ¿Y cómo se define desleal? Porque le baja la rentabilidad a las otras empresas. O sea, si las otras empresas son altamente ineficientes y se baja su rentabilidad porque la pública les compite, eso se llama competencia desleal. O sea, realmente de García Márquez, pero así es. Y en general, porque el tiempo vuela, lo que hace el TPP-11 es que internacionaliza la legislación norteamericana. La legislación impositiva, la legislación laboral, o sea, lo que hace Estados Unidos con el TPP-11 es que su propia legislación
pasa de alguna forma a internacionalizar. Me explico. Por ejemplo, lo laboral. El TPP-11 reconoce una serie de derechos laborales, pero misteriosamente no reconoce el derecho a huelga. No reconoce el derecho al pre y postnatal. No reconoce el derecho a vacaciones. Ninguno de los derechos laborales que no existen en Estados Unidos. Como ustedes saben, en Estados Unidos no hay, en muchos sectores no hay derecho a huelga, y en muchos sectores no hay un derecho natural al pre y postnatal. Eso es cosa de negociación específica sector por sector. Pero la mayor parte de la economía norteamericana, una mujer no tiene derecho al pre ni a postnatal. Automático, lo tiene que sacar de las vacaciones o tiene que tener recortes salariales, etc. Lo mismo con las vacaciones. O sea, internacionaliza el tipo de cosas que pasan en Estados Unidos a los demás países. Y eso es muy importante porque, como les decía, no es que Chile no vaya a tener derecho a huelga, sino que solo va a poder tener el derecho a huelga que tenía en el minuto de firmar. Si de ahí para adelante se dice, puede haber huelga no solamente de empresa por empresa, sino de sector económico o sector económico, eso tiene entonces, las empresas tienen derecho a compensación. O si se mejora el pre y postnatal, por ejemplo, que la pareja también tenga derecho a tener pre y postnatal, eso pasa automáticamente a ser algo por el cual hay que pagar compensación. ¿Por qué? Porque no existía en el minuto anterior. Entonces, eso es algo importante, eso que se internacionaliza el tipo de legislación laboral, el tipo de legislación medioambiental, el tipo de forma de hacer las cosas que hay en Estados Unidos. Es una cosa bastante obvia dentro del TPP-11. Otra cosa, porque el tiempo vuela, es que el TPP-11 da una serie de derechos corporativos, pero no exige obligaciones recíprocas, que es lo obvio. O sea, le da derecho corporativo a las empresas internacionales y domésticas internacionalizadas para una cantidad grande de cosas, en lo fundamental, el derecho a compensación por cualquier cosa, pero cuando se habla de medio ambiente, lo único que dice es que se va a alentar a las empresas a que cumplan con los derechos internacionales de medio ambiente, que cuiden, o sea, todo se alienta, todo se pide que voluntariamente las empresas de vuelta, de obligación recíproca, hagan lo que hagan, pero en forma totalmente voluntaria. Y ahí en la última columna que escribí en el CIPER tengo varias citas de... O sea, todo es voluntario. Todas las obligaciones son voluntarias y los derechos son obligatorios para los estados. O sea, las corporaciones ganan derechos de verdad, pero las obligaciones recíprocas son todas voluntarias. Y como les decía, lo fundamental es eso, es que nos cierra el espacio de maniobra para hacer política económica. Sí, eso es lo fundamental. Si lo que quisiéramos es hacer más de lo mismo para siempre, no sería tan dramático. Por supuesto, saca los litigios de Chile, lo cual, de un punto de vista de soberanía nacional, ya no puede ser más absurdo. O sea, tiene mil cosas negativas, pero si quisiéramos seguir haciendo más de lo mismo, ya sea porque nos gusta o ya sea porque hay países que dentro del tratado que están bastante más avanzados que nosotros en política medioambiental, legislación laboral, salario mínimo, royalty, o sea, hay otros países que están bastante más avanzados. Entonces, para ellos hacer más de lo mismo, por lo menos en el corto plazo, no es algo tan dramático. Pero para nosotros, cerrarnos el espacio de maniobra, nosotros como cualquier otro país de ingreso medio o medio alto, cerrarnos espacio de maniobra, cuando lo básico del desarrollo a ese nivel es el ir constantemente transformándose y evolucionando y moviéndose hacia adelante en materia de política económica y de modelo de desarrollo, en ese minuto nos cierra el espacio de maniobra. Ahora, eso, como tantas cosas del tratado, y como ya lo he dicho como 2 veces,
Es totalmente contradictorio incluso con la teoría económica neoclásica. Si eso es lo importante, es como increíble que los famosos, entre comillas, expertos, aquellos que vivimos prediciendo todo tipo de apocalipsis con el primer 10%, todos los famosos expertos, cuando uno lo escucha hacer clase o dar un seminario, pero la teoría económica se la manejan fantástico, pero el minuto a hacer política económica viene la esquizofrenia y andan por otro lado. O sea, de un punto de vista de teoría económica, y esto 2 minutos y aquí termino por la hora. Lo básico de la teoría económica neoclásica en política económica viene de un famoso teorema que es el de Lipset y Lancaster, que no quiero entrar al detalle, pero lo básico es que dice lo siguiente. Sí, si uno parte de los supuestos neoclásicos y sigue la lógica neoclásica, llega el paquete de política económica más o menos que existe hoy día en Chile. Sí, la teoría neoclásica dice eso. Pero eso solo es cierto en un mundo donde no hay distorsión de mercado y no hay falla de mercado. En un mundo donde basta que haya una falla de mercado o una distorsión de mercado, o como se dice, donde falle una de las condiciones paretianas, en ese mundo, de acuerdo al teorema de Lipset y Lancaster, no solamente hay que cambiar la política económica directamente relacionada, sino hay que repensar todo el paquete económico. Me explico, si el día de mañana se descubre que China está haciendo dumping de acero en Chile, de un punto de vista neoclásico, no solamente hay que subir el impuesto de importación del acero chino para hacerlo, para emparejar la cancha, usar el cliché, sino además hay que repensar todo el paquete de política económica, desde la apertura financiera, desde la laboral, hay que repensar todo el paquete. Basta con que haya una falla de mercado o una distorsión. Imagínense en el mundo actual, donde hay cientos de fallas de mercado y cientos de distorsiones de mercado. Miren los mercados financieros internacionales, miren esa locura de los mercados financieros. Miren el precio del cobre, como sube y baja todos los días, como si fuera una cosa absurda, simplemente porque a falta de activo financiero mínimamente sólido, por supuesto, hoy día los especuladores compran cada día más cosas como el cobre, que son activos financieros por lo menos sólidos, en el sentido que haya o no haya crisis financiera, el cobre tiene un valor intrínseco porque es cobre, no es un papel de una derivativa que el día de mañana no vale ni el papel que está escrito. O sea, obviamente en momentos de gran especulación, muchos agentes financieros se mueven activos, entre comillas, sólidos, y los commodities son obviamente parte de esos activos sólidos. Y por lo tanto, miren lo que pasa con el precio del cobre. Miren, o sea, dentro de esa locura de mercado financiero, obviamente hay que repensar la apertura financiera. Hay que, por ejemplo, el rol de los controles de cambio como teníamos en los 90. Pero si hacemos control de cambio como en los 90, hay que pagar compensación. O sea, nos cierra el espacio de maniobra de la política económica en el minuto que más necesitamos tener espacio de maniobra. ¿Por qué? No solamente, incluso si quisiéramos hacer más de lo mismo, pero mejor, habría que tener más espacio de maniobra. Si quisiéramos hacer más de lo mismo, pero mejor, habría que repensar el tipo de cambio libre. Porque claramente en un mundo financiero como el actual, el tipo de cambio es algo que es lo más negativo para la inversión. O sea, incluso si quisiéramos hacer más de lo mismo, pero mejor, habría que tener más espacio de maniobra en política económica. ¿Y para qué decir, si quisiéramos hacer las cosas distintas, un poco más razonable, dado nuestro nivel de desarrollo, dado que el modelo anterior ya está agotado, dado que lo que hay que hacer para adelante es la industrialización de las materias primas, cambiar lo verde de problema en solución? Una vez por todas hay que meter esta cosa en el medio ambiente de verdad, pero hay que dejarse pensar en el medio ambiente como una serie de problemas que no nos dejan hacer esto o esto otro. Hay que repensar el medio ambiente desde el punto de vista de la lógica del Green New Deal, de la lógica de que generan nuevos motores de crecimiento de la productividad,
como en toda la cosa de la energía limpia y renovable, de la agricultura orgánica, en fin, repensar todo lo del medio ambiente es una materia urgentísima, pero con un TPP-11 hay que pagar compensación. Por lo tanto, en el minuto que más necesitamos flexibilidad de política, de espacio política económica, el rango maniobra, en ese minuto nos ponemos una camisa de fuerza. Y nos ponemos la camisa de fuerza no como tipo leyes de amarre heredad de la dictadura, no. La ponemos porque nosotros en democracia nos ponemos voluntariamente la camisa de fuerza. O sea, es lo más autodestructivo posible. Pero por supuesto, si lo único que uno quiere es evitar el cambio o hacerlo tan complicado en el sentido caro, entonces, claro, esa camisa de fuerza es muy bienvenida. Pero si lo único que uno quiere es un poco más de desarrollo nacional, desarrollo económico, un poco más de darnos espacio para seguir creciendo, especialmente el crecimiento de la productividad, el TPP-11 es literalmente, no solamente lo peor que podríamos hacer, sino más el minuto en que lo vamos a hacer es el minuto en el que menos que es más contraproducente, porque es cuando más necesitamos abrir ese espacio de maniobra. Y por eso que lo que yo hablo siempre es que para mí lo fundamental, y aquí termino, de la nueva constitución, que tiene que ser una constitución hábil, que yo llamo habilitadora. Una constitución que permita dentro de sí que se implementen distintas formas de estilos, de modelos de desarrollo económico, que no favorezca uno contra otro, por muy atractivo que sea para mí ese modelo de desarrollo, porque muy pronto ese modelo de desarrollo va a haber que transformarlo. Y por lo tanto, si no es una constitución habilitadora, incluso yo me estaría poniendo dentro de mí una camisa de fuerza. Por eso lo fundamental es que este modelo de desarrollo, esta nueva constitución sea habilitadora en el sentido que permita abrir espacios para hacer todas aquellas cosas tan fundamentales que tenemos que hacer, como los nuevos derechos de las personas, como el derecho a tener el ingreso mínimo para salir de la pobreza, un derecho que es tan fundamental como el de la educación y salud, y tengamos además el derecho a hacer política económica de acuerdo a lo que queramos democráticamente hacer y sea necesario hacer. Por lo tanto, ponernos esa camisa de fuerza hoy día es un acto autodestructivo, que tiene sentido dentro de unos intereses muy pequeños, pero que claramente es altamente negativo para el desarrollo nacional y nos cae en el peor minuto posible. Y por supuesto, hacerlo antes de la Constitución es un insulto a la Constitución, es un insulto al proceso democrático, porque diga lo que diga la nueva Constitución en lo económico, lo que manda va a ser el TPP-11. Por lo tanto, lo que se decía ahora en marzo a ese respecto ya no puede ser más importante. Gracias y perdonen que me extendí algo más de lo que debería haberme extendido. Gracias, Gabriel. Excelente tu ponencia, muy clara. El título de la exposición, Insulto a la Constitución, es válido. Y no solamente insulto a la Constitución, también insulto a la inteligencia. O sea, este tratado nos deja paralizados en nuestro desarrollo económico y tecnológico. Aprovecho de saludar también, nuevamente tenemos una buena concurrencia, así que los felicito y estamos muy contentos de la participación. Voy a leer las preguntas. La primera es de Antonio Ramírez. Es extensa la pregunta y la voy a resumir. Disculpa, Antonio, pero prefiero hacerlo así. Él argumenta que los tratados de libre comercio fueron una consecuencia del modelo neoliberal que impera en Chile. Si queremos un nuevo desarrollo que demande al país y demanda al país una revisión de todos estos tratados, dice, ¿cree usted posible que el proceso constituyente en Chile pueda terminar con estos tratados? Vamos una a una las preguntas, yo feliz haciéndolo así, o juntamos dos. Ya. Prefiero una a una, porque están todas con mucha argumentación.
Ok, mira, ese es un punto bien importante por lo siguiente. Como les decía, una de las condiciones que puso la derecha para firmar el acuerdo que llevó al plebiscito y a la nueva constitución es que la nueva constitución sí o sí respete los tratados existentes. Por lo tanto, y eso es la urgencia para algunos de aprobarlo ante la nueva constitución. Por lo tanto, claramente la nueva constitución, aunque el 99% de los concejales estén por favor a cambiarla y a olvidarse del TPP, no pueden, porque eso fue parte del acuerdo. O sea, no es una cosa de mayorías en la nueva, no es que si llegásemos a tener los 2/3 vamos a poder sobrepasarnos ahí, no. Los tratados existentes van a tener que ser respetados. La única cláusula que quedó vaga y la única forma que uno podría, si es que el TPP se aprobase antes, de reconsiderar eso, es que el acuerdo constitucional, y ahí se cayeron los abogados de derecha, el acuerdo constitucional dice que hay que respetar los tratados. Pero si yo me salgo del tratado siguiendo el procedimiento que deja el mismo tratado para salirse del tratado, estoy respetando el tratado. Ahora, por supuesto, las reglas de salida del TPP-11 no son fáciles. Aunque uno se salga del TPP-11, muchas de sus cláusulas siguen vigentes por 2 o 3 años. Pero por lo menos uno podría echar a andar las cláusulas de salida. O sea, como dicen los abogados en cosas legales, todo se deshace de la misma forma que se hace. Por lo tanto, obviamente todos los tratados tienen mecanismos para salirse. O sea, no son de por vida en ese sentido. O sea, hay mecanismos que uno puede poner en marcha para salirse de los tratados. Y eso uno podría argumentar con toda la lógica del mundo, es que es perfectamente compatible con respetar el tratado. Yo respeto el TPP-11 si me salgo el TPP-11 de acuerdo de la forma que el mismo TPP-11 diseñó para que uno se salga del tratado si es que se quiere salir del tratado. Ahora, el problema es que si sigue existiendo algo tipo tribunal constitucional, el que va a decidir hasta qué punto respetar significa no poder salirse, ni siquiera dentro de las formas que deja el tratado, o si eso va a ser posible, van a ser instituciones que ojalá la nueva constitución tenga instituciones que sean un poquito más democráticas para que decidan por eso. Pero ahí lo básico es que si uno firma el tratado, hoy día la nueva constitución, quiera o no quiera, tiene que respetarlo. Y como les digo, lo que queda un poco en el aire es si el salirse dentro de las reglas del tratado es una forma compatible con respetar el tratado. Ahí los abogados de derecha que escribieron esa formulita de respetar los tratados, se les pasó ese punto. Y eso puede ser una válvula de escape. No sé hasta qué punto se va a poder hacer, no conozco, nadie sabe cuál va a ser la estructura legal institucional futura para ese tipo de cosas, pero de haber algo así como el Tribunal Constitucional, va a ser ese tipo de instituciones las que van a decidir qué significa respetar tratados. Pero que vamos a tener que respetarlo si es que se firma antes, eso no cabe duda. Ok, gracias, Gabriel. Pregunta Emilio Aroch, dice, ¿por qué tenemos que discutir el tema en Chile? ¿Alguien tomó la decisión de incorporarnos al TPP-11 o no podemos salirnos de este acuerdo? Bueno, no es que no podamos salirnos, nadie nos obliga a firmarlo. O sea, ya está firmado, pero hay que ratificarlo en el Senado. Nadie le obliga a los senadores a ratificarlo. Si el Senado mañana no lo ratifica, se acabó el tratado. Ya lo hizo la Cámara de Diputados, apenas por 8 votos,
algo que sorprendió mucho, porque se esperaba que fuera por 40 y resultó ser apenas 8. Pero en el Senado, como les digo, la cosa está en este minuto 50-50. Y hay ahí 2 o 3 senadores de oposición, para dar los nombres, Insulza, Lagos Weber y Pizarro, que son ahí los que van a dar, son los que necesita la derecha para aprobarlo. Si van a seguir insistiendo en estar a favor o no, eso claramente vamos a saberlo muy pronto. Pero el hecho que parece que la nueva presidenta del Senado, Yana Proboste, es algo altamente positivo desde el punto de vista de este asunto, eso ayuda, pero no cambia lo básico, que al final lo que cuenta son los votos de los senadores. Y la cosa ya no puede estar más emparejada. Ya no puede estar más emparejada. Así que es cosa de nosotros. Nadie nos tiene una pistola en la cabeza obligando a aprobar. O sea, por eso la responsabilidad es nuestra. Y si se llega a aprobar, no tenemos a nadie más que echar la culpa que a nosotros. Ok, gracias. Pregunta Jorge Elgueta. Dice lo siguiente. Considerando el derecho que se atribuye al TPP-11 de ser indemnizado económicamente, en caso de que los países firmantes cambien las políticas internas que consideren atentatorias. ¿Qué opinión tiene la comunidad europea y los países más desarrollados respecto a este tratado? Mira, hay una cosa que en Chile siempre me encuentro un poco extraño, que la gente habla, ¿qué piensan los países europeos de esto? Como si los países europeos fueran una especie de familia unida, que todos tengan los mismos intereses. Aquí hay corporaciones que tienen capturado la política económica de la misma forma que en Chile las corporaciones chilenas tienen capturada la política económica. Aquí hay grupos que empujan para un lado y otros para el otro. Aquí en el caso de Gran Bretaña, viene ahora porque Gran Bretaña quiere entrar. Después que salió el Brexit, está desesperado por aprobar cualquier tratado comercial. Y ya me llamaron de la Central de Trabajadores, la TUC de acá, porque ellos van a pelear muy fuerte en contra y como saben que yo estaba metido esto en Chile, quieren conversar bueno, ya nos hemos juntado varias veces, y otros grupos están a favor y otros grupos están en contra, y los enjuagues son bien similares a los chilenos, o sea, no existe esa cosa de qué piensan los países desarrollados, no. Por ejemplo, una cosa que en Chile se ha dicho erróneamente, y de hecho se ha mentido, hay insulsa al peor de todo, esto insistir de que, si en Nueva Zelanda la Jacinda Ardern está a favor, pero por supuesto, ¿qué puede tener de malo el TPP-11? Nunca les cuentan que la Jacinda Ardern y el Partido Laborista en Nueva Zelanda, cuando eran oposición, se opusieron a que Nueva Zelanda entrara al TPP-11, pero se pusieron a muerte, y ella fue elegida primer ministro un poco por sorpresa, porque ahí en la coalición política, un partido que era obviamente que apoyaba a la derecha, se dio vuelta y apoyó a los laboristas, le dio mayoría, y salió ella primer ministro cuando nadie esperaba que saliera primer ministro, y el tratado estaba a punto de firmarse. Y ella ahí se encontró con la famosa Realpolitik. ¿Qué hacer con este tratado que ya estaba ahí? Trató de cambiarlo lo más posible, incluso especialmente esta cosa de los tribunales internacionales, estos tribunales de fantasía, estos tribunales privados. Ella quería traer que los conflictos que se pelearan en las cortes domésticas en Nueva Zelanda, y trató de cambiarlo y no tuvo para nada el apoyo del gobierno chileno. Una vergüenza, pero que no tiene nombre. En el minuto que eso se pudo cambiar, que Nueva Zelanda, ella la peleó muy fuerte para que se cambiara, y que Australia estaba indeciso, y habían un par de otros países indecisos, y que Chile pudo haber jugado un rol líder para sacar eso al menos tratado, Chile, calladito, ahí con cierto, aquí nosotros tenemos que, solo que ya en la manzana todos los días el profesor en la mañana. O sea, ahí los más bien comportados.
Entonces, claramente hubo una pelea en Nueva Zelanda fantástica. Y cuando ella lo firmó al final, básicamente por presión de los grupos corporativos neozelandeses, las declaraciones públicas que hizo, yo de hecho cito un par de ellas en la última columna que escribí en el CIPER, pero muy violentas contra algunos aspectos del tratado, como la cosa de las cortes internacionales. O sea, los países de acá existen también todos los conflictos antagónicos que existen en todas las partes del mundo y que la única forma de solucionarla es con los procesos democráticos. Y una de las cosas fundamentales de esas soluciones de los procesos democráticos es la transparencia. O sea, terminar con las mentiras y la hipocresía de la forma en que se presenta este tratado en Chile, y reconocer que lo comercial es lo mínimo y que se trata de otras cosas, los derechos corporativos sin las obligaciones recíprocas, y que, bueno, esos conflictos se resuelven democráticamente, tanto aquí como allá. Y por lo tanto, como les digo, aquí hay tanta controversia respecto a eso como hay en Chile. Lo que pasa es que este tratado rigidiza a estos países a un nivel mucho mejor que el que estamos en Chile. O sea, en Nueva Zelanda, Australia, salario mínimo es otra cosa. La legislación de medio ambiente es otra cosa. La legislación laboral en general es otra cosa. Ellos ya tienen royalty. Ellos ya, sus bancos centrales no tienen el grado absurdo de independencia que existe en Chile, ni tienen como la cosa absurda chilena del Banco Central, que no solamente el grado máximo de independencia, a diferencia del Banco Central norteamericano, el Fed, que es independiente, pero mucho menos, sino además que entre las labores que tiene, en Chile es solo lo monetario, Estados Unidos lo monetario y el crecimiento económico. Es tan importante la inflación como el desempleo, por lo tanto tiene que compatibilizar distintos aspectos de la política económica, no solo monetario. Ahora, por lo tanto, esa es una de las cosas que en Chile hay que cambiar. Si uno quiere ser independiente, bueno, hay grados de independencia. Y si uno quiere darle labores al banco, darle solo lo monetario y que el crecimiento es problema de otro, como dicen en Chile, lo cual de un punto de vista keynesiano ya no puede ser más absurdo. Bueno, en otros países ya se ha avanzado en eso. Por lo tanto, si bien esto rigidiza a los países de acá, lo hace a otro nivel. Por lo tanto, el costo del rigidizarse, si bien en largo plazo como es alto, en el corto, incluso mediano, no es tan terrible como en el caso nuestro, porque como he dicho ya como 3 veces, nos pilla en el peor momento posible, en el momento en que más hay que repensar nuestro modelo de crecimiento, en el momento que más necesitamos crear nuestro nuevo motor de desarrollo y crecimiento de la productividad, en el minuto que más necesitamos espacio de maniobra, ahí el TPP nos cierra. En ese sentido, el costo para nosotros es mucho más alto que para los países más desarrollados, lo que no significa que para los desarrollados no tenga un costo en el largo plazo, pero por lo menos en el corto plazo es mucho menos dañino que lo que es para nosotros. Pero que los países de acá que el tema es controversial, olvídense, absolutamente controversial. Porque existen las mismas corporaciones que también quieren tener los mismos derechos de que no les cambie la regla del juego, porque se dan cuenta que también aquí la cosa política va cambiando, como empezó a cambiar en Estados Unidos, aquí en Inglaterra, si hubiera una elección hoy día, el gobierno actual obviamente perdería y serían de vuelta los laboristas con políticas relativamente diferentes, y Australia, la cosa está cambiando políticamente. O sea, las corporaciones también se dan cuenta que aquí tienen un cierto riesgo, quizás no tan grande como en Chile, pero también un alto riesgo de que las cosas empiezan a cambiar. Por lo tanto, también quieren un seguro contra el cambio. El Credit Default Swap que quieren también lo quieren acá, tanto como en Chile. Por lo tanto, aquí también hay controversia, aunque el nivel de la controversia es menor porque el costo es menor. No los pilla tan mal parados como nosotros. No nos pilla en el peor momento para rigidizarnos, como el caso nuestro. Ok, gracias, Gabriel.
Carlos Rebolledo pregunta lo siguiente. Si fuera aprobado el TPP-11, ¿Chile podría tener alguna posibilidad de alegar el tratado y apelar a su retiro? Como ya decía, el tratado, como todos los tratados que han existido en la historia de la humanidad, tienen mecanismos internos para salirse del tratado. Una de las cosas que se ha hecho en todos estos tratados más nuevos es hacer eso mucho más difícil. Como les decía, el TPP tiene una cantidad grande de cosas que siguen igual relevantes, aunque uno se salga del tratado, siguen igual funcionando por 2 o 3 años más. Uno se sale, pero se va saliendo de a poco. Pero todos los tratados tienen sus mecanismos internos para empezar a salirse. El punto es que, acuérdense que se aprobó para el acuerdo que llevó al plebiscito de la Constitución de que se va a respetar, entre comillas, todos los tratados, incluidos los comerciales. Y que lo que no quedó claro, ¿qué significa respetar? Entonces, aunque exista mecanismo interno para salirse, el Tribunal Constitucional o el equivalente podría decir, no, eso es no respetar, salirse es no respetarlo. Por lo tanto, usted no se puede salir. Y eso, por mucha voluntad política que haya para salirse, de existir ese tipo de organismos, de instituciones en la nueva Constitución. Acuérdense que para cambiarlo se necesitan 2/3 mayoría. Y con el absurdo de la división de la gente que está por el apruebo, es bastante probable que a la derecha saque su tercio y que raye la cancha de la forma que, en esas cosas, la forma que ellos quieran. Y si seguimos clavados con tribunales constitucionales o tipo de instituciones como el Tribunal Constitucional, pueden perfectamente decir que salirse es una forma de rechazo y por lo tanto es inconstitucional. Y si eso lo dice algo tipo Tribunal Constitucional, acuérdense, no hay corte de apelación, pues no hay un tribunal más arriba que uno donde pueda apelar esa decisión. Y ya sabemos cómo se eligen los miembros de esos tribunales, el cuoteo del duopolio, cómo eligen los miembros de ese tribunal, y cómo ese mismo Tribunal Constitucional hoy día en Chile, cuando se llevó el TPP-11 al tribunal, dijo que el aprobar el TPP-11 solo necesita mayoría simple. Cuando, por ejemplo, haber aprobado una AFP pública necesitaba supramayoría, algo tan relevante y tan importante como algo como el tratado, que nos saca soberanía nacional, que nos pone la camisa de fuerza. No, solo mayoría simple. ¿Y por qué? Porque el tribunal decidió que sepa. Por 5-4 decidió que era mayoría simple y bastaba. O sea, ese tipo de tribunal puede perfectamente el día de mañana decir, ¿sabe qué más? Salirse significa no respetar y por lo tanto es inconstitucional. Y vaya usted ahí a reclamar contra eso. ¿A quién le reclama? Si no hay instituciones más arriba, que no hay corte de apelación para el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ese es un área gris. Eso es algo que quedó en el aire. Menos mal que por lo menos quedó en el aire, porque si hubieran tenido un poquito más de visión, los abogados de derecha podrían perfectamente en ese minuto haber puesto una cláusula más restringida que solo respetar. Pero en fin, no lo hicieron y por lo tanto ahí hay un área gris. Y por supuesto, esa área gris, si se llegase a aprobar el TPP-11, va a ser de las primeras cosas que habría que cuestionar en un nuevo gobierno. ¿Qué significa respetar? Y si se puede salir dentro del respeto, si se puede salir con mucho respeto, entonces, bueno, mejor salgámonos. Entonces empecemos con las cláusulas de salida, porque van a tomar muchos años, pero por lo menos echémoslas a andar. Bien, Gabriel. Pregunta Iván Reyes. Dice, ¿qué está haciendo China para revertir o unirse al TPP-11? Bueno, acuérdate que lo básico es que China no entre. O sea, esa es la razón de ser del TPP-11, es generar un polo comercial y un polo político y un polo de relaciones internacionales paralelo al chino. Por eso lo primero que hizo China cuando Estados Unidos echó a andar el TPP-11 fue echar a andar su propio acuerdo
tipo TPP-11, excepto que no tenía ninguna de las tonteras que yo he mencionado, porque lo último que quiere China es restringir el espacio de maniobra de la empresa pública, porque lo único que tiene, no es lo único que tiene, pero lo fundamental que tiene son empresas públicas. Por lo tanto, es otro tipo de tratado, pero lo primero que hizo China es, y además que se atrajo a varios países como Malasia y Vietnam, que firmaron los dos tratados. Vaya usted a entender cómo los van a compatibilizar, pero ese es otro punto, no es problema nuestro. Pero si entrara China a este tratado, se cae. ¿Cómo China va a entrar a un tratado que le dice que su empresa pública no puede, entre comillas, competir con las privadas? Cuando lo único que hace una empresa pública es competir con las privadas. O sea, es la razón de ser de una empresa pública china, es tener el espacio de maniobra que tiene para funcionar de la forma que lo quiera hacer funcionar para el desarrollo económico chino. Entonces, lo único que quiere China, o sea, lo último que quiere es meterse a camisa de fuerza. Por lo tanto, si entrara a China, habría que rehacerlo entero, y para rehacerlo entero, eso ya es otro tratado que, por supuesto, no funcionaría. Por lo tanto, la probabilidad que entre China es nula, porque entrar China se cae todo se caería el andamiaje entero del tratado. Por lo tanto, la probabilidad de eso, bueno, como nos dicen los matemáticos, no hay nada de probabilidad cero en este mundo, pero es bastante cercano a cero. Bien, Gabriel, gracias. Pregunta Rubén Asensio. Dice, ¿crees que el movimiento social, como el que se ha expresado a partir del 18 de octubre, sería capaz de presionar lo suficiente al Senado para no aprobar el TPP-11? Si su respuesta es negativa, ¿quiénes deberían ser los aliados necesarios para conseguir el objetivo de no aprobar el tratado? Mira, si no existiera la pandemia, hagamos ciencia ficción, si no existiera la pandemia, lo que habría que hacer es llevar 1 millón de personas al Senado el día que se vote ese tratado. O sea, está claro que uno tiene que decir, oiga, basta que nos tomen el pelo. O sea, nos echan a andar un proceso constitucional y después nos ponen con puertas para que el proceso constitucional no funcione. O sea, ¿de qué se trata? O sea, paren de tomarnos el pelo, ¿ah? Paren de hacer burlas, paren la hipocresía. O sea, o hay un proceso constitucional para sacar una nueva constitución que transforme la forma de hacer las cosas en Chile, o eso es puramente una ficción porque firmamos un tratado que restringe el espacio de maniobra de esa nueva constitución. O sea, claramente, si se pudiese, el día que se vote el tratado en el Senado, debería haber 1 millón de personas en Valparaíso. Lo que pasa es que, bueno, estamos en la pandemia y eso no es posible. Pero ahí la labor de cada uno es hacer lo que se pueda, de un punto de vista, poner presión a estos famosos 3 senadores, los que yo en otro, y si me perdonan el lenguaje, en otro contexto, los 3 chiflados, porque claramente al final va a depender de ellos. Ya se sabe que los senadores de derecha van a votar a favor, ya se sabe que la mayoría de la oposición en contra, y ahí la cosa del medio, 2 o 3 personas van a decidir esto. Y por lo tanto, cualquier presión legítima, democrática, y por supuesto legítima, o sea, no estoy proponiendo ninguna cosa, ninguna cosa dramática, simplemente poner toda la presión que uno pueda poner del mundo para estos senadores y a los otros que están ahí en el medio para parar esto. Pero si pudiera haber movilización popular, y claramente hoy día no puede haber, sería una de las grandes armas, porque si la movilización popular echó a andar un proceso que hoy día están haciendo algo que sería una burla a eso, lo obvio es que esa movilización popular debería mostrar su descontento, pero existen las limitaciones que existen por la pandemia. Gracias, Gabriel. Después hay una última pregunta de Emilio Daroch que dice, en realidad es una reflexión, dice, ¿habría que hacer una fuerte campaña
para estos próceres voten en contra para parar este tratado? O sea, ya está respondida esa pregunta. Bueno, mira, perdón, solo agregar una cosa. Eso fue lo que pasó en enero. El gobierno le puso no solamente extrema urgencia a la votación del TPP-11 en el Senado a principios de enero, sino además lo puso en una forma específica que es se usa muy poco, que tiene que votarse en 6 días. Y si no fuera por la senadora Muñoz, la presidenta del Senado, que dijo simplemente que no, eso se hubiera votado en enero. Y razón que se hizo que no fue que estos 3 senadores que están a favor de la oposición firmaron una carta y la mandaron al gobierno diciendo que cómo se les ocurre hacer esta movida cuando aprobar el tratado de esta forma va a ser algo tan altamente controversial. En el fondo los ponía a ellos, los exponía a ellos políticamente a algo que era absolutamente impensable. Por lo tanto, ellos mismos negociaron con la presidenta del Senado y con el gobierno de que la cosa se postergara por lo menos para marzo. Y eso pasó porque fue tal la presión. Me contaban que en Twitter y en otras cosas la presión que se puso para estos 3 senadores para que no votaran a favor fue muy fuerte y claramente funcionó. Por lo tanto, bueno, ahí a imaginación de cada uno lo que uno puede hacer. Debemos hacer. Bien, creo que ya estamos terminando. Roxana, Manuel, Don Hugo, ¿quieren intervenir, hacerle alguna pregunta? Emilio, ¿puedes activar el micrófono de Roxana? Lo puedo activar. Sí. Yo por mi parte no tengo ninguna pregunta, muy claro. Muchas gracias, Gabriel. Creo que estamos todos muy impresionados y es muy aclarador todos los argumentos. Hay gente viéndolo en Facebook también. Yo creo que tu mensaje es bien claro. Así que muchas gracias. Gracias, Roxana. Bien, compañero Gabriel, estamos agradecidos de su exposición. Sabemos que tenemos 3 horas de diferencia con Inglaterra, a pesar que usted es noctámbulo. Así que le agradecemos su exposición, ha sido muy clara. La Corporación Solidaria UTE-USACH está orgullosa de haberlo tenido en nuestro Zoom. También agradecemos, por supuesto, a Senda, a Roxana, a Manuel Riesco y don Hugo Facio, por habernos permitido, digamos, contar con usted. El contacto fue a través de ellos. Así es que le agradezco a todos su presencia, el interés que han manifestado, las preguntas buenísimas, y esperamos tener una nueva oportunidad, Gabriel, para próximas circunstancias. Si quiere decir algo al final, por favor. No, muchas gracias por la invitación. Y como dice el tango, esto sería un atropello a la razón. Sí. Bien. Muchas gracias, Gabriela. Te agradecemos. Encantado.